Cerros de datos. Hola, bienvenidos al curso Estadística y Probabilidad. En este cursillo ustedes encontrarán material para estudiantes de enseñanza secundaria. Les será de utilidad para profesores, estudiantes y público en general que quiera enterarse de estadística y probabilidad. Voy a partir entonces con probabilidades, a modo de repaso. ¿Les parece? O en realidad estábamos en la introducción, así que en realidad voy a definirles formalmente lo que es la probabilidad. Yo lo que les había comentado así para que ustedes marcasen a fuego, de que la definición que usualmente ustedes ven en el colegio, los preuniversitarios, ¿qué es lo que les dice? Que la probabilidad de un evento A es la cardinalidad, y eso no sé si lo han ocupado como símbolo, cardinalidad del evento A sobre la cardinalidad del espacio muestral, que se escribe así. Si no lo han escrito así, a lo mejor lo han escrito en extenso. Cardinalidad. ¿Y sabe lo que es la cardinalidad? Cardinalidad de A sobre la cardinalidad de omega. No sé si hay alguna respuesta. Uy, hasta los dedos los tienen congelados. ¿Saben lo que es cardinalidad? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? No No, sé. Ya, la no cardinalidad sabe. es la cantidad de elementos. ¿Tá? Así que voy a dar un ejemplo ridículo, perdón, de los ejemplos que a mí no me gustan, que son de juegos de azar, pero que ayudan para marcar algún par de cosas. Entonces yo el otro día les hablaba de un experimento aleatorio. Eh, Esto se conoce como, tiene dos nombres, o experimento aleatorio o experimento estadístico. Esos son los dos nombres que yo le he visto por lo menos en la bibliografía. Entonces, un experimento aleatorio, por ejemplo, voy a pensar que lanzar un dado. Porque con esto no tengo nada que explicarles yo respecto a en qué consiste lanzar un dado. Así que por eso que les doy este tipo de ejemplos para marcar ideas básicas. ¿Ya? Y bueno, y típicamente uno al lanzar un dado, ¿en qué se preocupa? Como un posible espacio muestral. ¿Te acuerdas de lo que era el espacio muestral? Un conjunto de posibles resultados asociados al experimento, que en este caso consiste en lanzar un dado. Lo más natural es que ustedes piensen como espacio muestral todos los posibles elementos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero también ustedes podrían, este es un espacio muestral sub 1, un espacio muestral sub 2 puede ser D, donde D es la D mayor igual que 0, y D es la distancia desde un punto marcado en la mesa, por ejemplo, desde un punto. Un omega sub 3 puede ser, por ejemplo, un n, tal que n pertenece a los enteros, ¿ya? Y n es la cantidad de vueltas que da un dado antes de detenerse, de vuelta antes de detenerse. ¿Me van captando esa idea? Que existen más, digamos, pero ¿qué más puede ser? Bueno, dejemos con eso, pero con un experimento aleatorio, uno solo, no existe un único espacio muestral, sino que pueden existir varios, dependiendo cuál sea el interés de lo que ustedes quieran estudiar o considerar. ¿Ya? Entonces voy a pensar en este, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, voy a pensar, como este es un juego de azar, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca cualquiera de estos elementos? Como es un juego de azar, la probabilidad de que aparezca cualquiera de estos numeritos, lo voy a escribir así, cualquier i, desde 1 hasta 6, ¿cuánto es esa probabilidad? O sea, de cada uno por separado o de todos. De uno, individual, que salga liésimo, el 1, el 2, el 3, el 4, el ¿Un 5, el 6. sexto? Un sexto. ¿Y por qué dicen ustedes un sexto? Porque
ese experimento, y si ustedes están pensando que, por ejemplo, lanzar un dado, debieran colocar acá como apellido, no puedo borrar, pero bueno, ¿me entienden ustedes? Quería eso borrar. Lanzar un dado balanceado. ¿Qué quiere decir el dado que esté balanceado? Que en el fondo todos los números tienen igual probabilidad de salir, ¿ya? Entonces, bajo ese esquema, es un sexto, y la probabilidad individual. Entonces, si yo les preguntase, por ejemplo, supongamos que el evento A es que el dado arroje un número divisible por 2. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Si esta es la probabilidad individual, es decir, son X probables, entonces la probabilidad que arroja un número divisible por 2, para que ustedes apliquen la formulita que ustedes saben desde el colegio, la cardinalidad, aquí está escrita acá arriba, la cardinalidad de A. La pregunta es, ¿cuándo el dado arroja un número divisible por 2? ¿O cuándo el evento A ocurre? Esas son las dos formas de decirlo en un curso de estadística y probabilidad. ¿Cuándo ocurre el evento A? El dado arroja un número divisible por 2. Yo lo podría escribir en extenso. Fíjense que el A lo podríamos escribir como, así como enumerando los elementos del omega. ¿Cuáles son los posibles? Yo le digo omeguita porque esta es el omega mayúscula, la letra omega del alfabeto griego, y yo podría decir que estos son omeguita 1, omeguita 2, hasta omeguita 6. ¿Cuántos omeguitas tiene asociado A de estos 6? 3. 3. ¿Y cuáles son esos 3? El 2, el 4 y el 6. ¿Está? Eso sí, este mismo evento A aquí está expresado en la segunda flecha de acuerdo a sus resultados posibles. Y cuando yo digo la cardinalidad de A, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuántos elementos tiene el A? Por eso que el gato este se refiere a numerabilidad o cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene A? 3. ¿Y cuántos elementos tiene omega? 6. Entonces esto queda 3 dividido 6. Y 3 dividido 6, un medio. Y este un medio, uno lo puede escribir como 0,5. Entonces, ¿cómo decimos eso? Yo le vuelvo a insistir, la estadística o la probabilidad no es solamente para juegos de azar, pero por lo menos esto les ayuda porque yo no tengo que explicarle otras cosas del experimento. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo interpretaríamos esa probabilidad 0,5? Como el 50%. Ya, eso es lo que típicamente me dicen como respuesta. Fíjense que yo les pregunto, ¿cómo interpretan eso? Y me dicen que voy a tratar de repetir literalmente lo que usted me dijo. No sé quién me lo dijo, pero fue una nena. Usted me dijo, yo le dije, ¿cómo interpretan eso? Y usted dijo, la probabilidad es un 50%. Pero eso es simplemente tratar de expresar en palabras esto, pero no es interpretar. Y los libros usualmente no interpretan. Entonces yo los voy a llevar a que ustedes piensen de vuelta. ¿En qué consiste el lanzar un dado balanceado y que eso tenga una probabilidad 0,5? Ustedes, desde el punto de vista estadístico, probabilístico, experimental estadístico, lo que ustedes tienen que pensar, por ejemplo, típicamente esto que está en tanto por uno, lo llevan a porcentaje, porque, como usted lo hizo, 50%. Pero para poder interpretar ese 50%, yo tengo que pensar, ¿cuál es mi 100%? Esto pregúntenme cuántas veces quieran esto, no es obvio, pero yo quiero que ustedes lo lleven así, lo entendí. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzara el dado, y de vuelta, si yo estoy hablando en términos condicionales, si yo lanzara el dado 100 veces, yo esperaría
esperaría de vuelta en términos condicionales, que 50 veces me arroje un número divisible por 2 y que 50 veces no. Pero como esto realmente es aleatorio, yo no puedo garantizar que sea 50 y 50. Y eso es lo que molesta, o no molesta, yo creo que dificulta el tratar de pensar la estadística como una matemática. Porque la matemática, si ustedes dicen que algo es 50%, en matemática 50%, entonces 100, 50, y 50 a favor y 50 en contra, y se acabó. Pero en estadística está este término de azar de por medio, de no ser determinístico, y uno dice, mire, si yo lanzara, y bueno, yo no les voy a pedir que hagan eso, pero uno, cuando yo estudiaba, nos planteaban eso en clase, y yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Si yo tuviese un dado al frente mío y lo empezara a lanzar, y lo lanzara 100 veces y empezara a registrar qué número sale, o si sale un número divisible por 2 o no, yo lo que esperaría de que si lo lanzo 100 veces, yo debía tener aproximadamente, debía quedarme tranquilo con que dé 50 veces un número divisible por 2 y 50 veces no un número divisible por 2. Parece obvio, pero no es tan obvio lo que le estoy diciendo. Por eso les pido yo a ustedes, exprésense, liberen yo yo no lo estoy evaluando, ni siquiera les logro ver la cara. Si los veo en la calle, ni siquiera los voy a reconocer. Así que díganme, pregúntenme, ¿se entiende eso? ¿O les complejiza algo? ¿O les doy otro ejemplo? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Dígame. En el caso de que nosotros, como en el papel, tengamos la probabilidad de 0,5, pero después el caso se diese algo muy distinto. O sea, ¿qué pasa en esos casos? Porque normalmente uno no pensaría que la probabilidad es 0,5 si lanza 100 veces y le salen 30 solamente números divisibles en 2. Ahí, ¿cómo se pueden explicar esos casos? Eh, Mire, eso tiene un poco que ver con algo que yo les comenté en la primera clase. No sé si alguno de ustedes no estuvo en la primera clase, pero yo les dije que este año en particular les iba a hablar algo de dosimacia, dócima de hipótesis o contraste de hipótesis. Esos son los nombres técnicos para esto. Yo puedo tener un dado y mi hipótesis puede ser que el dado esté cargado o que el dado no esté cargado. Y yo puedo contrastar eso. Y esa otra, pero fantástica la estadística, porque ustedes pueden prácticamente probar todo. Y yo todavía no quiero meterme en esto de contraste de hipótesis, pero se puede hacer. Estadísticamente lo pueden hacer. Yo podría decir, mire, que uno se preocupe que un dado esté cargado o no, y si estamos jugando, no sé, al ludo en la casa o algún juego que involucre el lanzamiento de un dado, que el dado esté cargado o no, no nos influye en nada, digo yo. A menos que seamos así, pero ya, no sé, eh, desesperante, que queremos estar ganar en todo, incluso el ludo. Y si no gano, que no sé, voy a dejar la grande, voy a incendiar la casa porque no gané el ludo. No, yo creo que eso no sería normal, digamos. Pero, por ejemplo, si alguna persona quiere ir a jugar un casino, ¿ya? Y quiere invertir, que si yo, el sueldo, o no sé, la jubilación en un casino, va a querer que el dado que esté usando sea poco menos que esté balanceado. No sé si me entienden. Ahí tengo algo más serio que perder, digamos. Y en consecuencia, si yo me puedo preguntar, es como hipótesis, voy a escribir como H0 y H1, que así se escriben, la hipótesis alternativa es que el dado
no está balanceado y la negación de esta hipótesis, y por eso que uno parte escribiendo la hipótesis alternativa, no es que me haya equivocado, y la negación de esta, voy a escribir con comillas al verde, digamos, no sé si ustedes piensen que son el dado está balanceado. Entonces, la hipótesis se involucran así y yo puedo decidir cuántas veces lanzar un dado para poder tomar la decisión si el dado está o no está balanceado. Eso en un juego de azar. ¿Ah? Yo podría, digamos, plantearle, no sé, hipótesis en otro contexto. Ya, miren, voy a saltar aquí a hipótesis, pero no es parte todavía de las probabilidades, pero las probabilidades son la esencia, para todo lo que viene en estadística. ¿Ya? Miren, yo podría, supongan ustedes que nos contratan a nosotros, todo el grupo que está acá, los 22 que estamos hoy día presentes, nos contrata una municipalidad y hay alguien que nos está diciendo, ¿sabe qué? Las playas de Viña están contaminadas. A nosotros nos contratan para poder decir las playas de Viña están contaminadas o no. Entiéndame lo que le estoy diciendo. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo alguien podría probar que las playas de Viña están contaminadas o no. O que no sé, que una... Bueno, dejémoslo ahí todavía. Eh, Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se imaginan que las playas de Viña pueden estar contaminadas? Porque yo dije que estén contaminadas, digamos, pero ¿cómo pueden estar contaminadas? ¿Por basura? Con plástico, Con cosas, basura, con cualquier plástico. cosa que deje la gente, cualquier desecho de las personas. Ya, o por ejemplo, a lo mejor un barco petrolero se rompió, digamos, su estante, su estanque, digamos, en alta mar, cerca de la bahía, y cayó, digamos, y ahí está lleno de petróleo. Entonces puede estar contaminada por petróleo. Puede que uno de los ductos que tira, por ejemplo, las aguas servidas mar adentro, se rompió, digamos, a los 30 metros y uno en vez de respirar aire puro, respira pura mierda, perdón, de la que esto está haciendo grabado. Pero respira puras S, digamos, no sé si un poco más académico el término. Pero en realidad uno no despierta, está contaminada por Escherichia coli que andan flotando en el aire. O Escherichia coli que están en la arena y uno se camina y termina con las zapatillas o los zapatos o los pies café. No quiero ser más directo que eso, digamos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, contaminación puede ser de todo tipo. Nosotros como estadísticos, y aquí yo les voy a tratar de plantear el corazón de los estadísticos. ¿Qué es lo que hacemos los estadísticos para poder contrastar eso, de que las playas estén contaminadas? Yo voy a decir, yo voy a decir como estadístico que quiero contrastar H1, las playas de Viña están contaminadas versus que las playas de Viña no están contaminadas. No sé si me entienden. Hasta ahí. Sí, profe. Si me entienden esto a mí lo que me hizo, yo cuando estaba, imagínense, para allá por el año 78, cuando estaba en segundo año, dije, no, yo entendí esta cuestión de dosis más hipótesis y dije, yo quiero ser estadístico porque esta cuestión es potente. Porque ustedes cualquier cosa que se les ocurra, la pueden probar con números. Si no me creen, por ejemplo, alguien podría decir, mire, el participar o el cursar preuniversitario, me va a hacer aumentar 100 puntos para poder ingresar a la carrera que yo quiero. Yo tendría que probarlo. Entonces tendría que diseñar un experimento para esos fines. Recolectar datos para esos fines. Pregunta, ¿cómo ustedes
ahora con esta mentalidad estadística, ustedes recolectarían datos para contrastar esas dos hipótesis últimas que tengo hoy, para decir que las playas están contaminadas. Así la intuición de ustedes, qué es lo que les haría hacer para recolectar datos y contrastar esas hipótesis? O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, tomar una muestra del agua de la playa, por ejemplo, y ver cuánto porcentaje agua y cuánto porcentaje no, por ejemplo. Ya. Miren, por ejemplo, lo malo que uno podría hacer, supongamos que este es el mar, ¿ya? Como hace tanto frío, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a ir con un balde de 10 litros y llego, ustedes me dicen que estoy bien normal, pero no, porque está muy helado y me puedo resfriar. Voy con mi balde y de un solo punto tomo la muestra de agua ¡guau! Y la llevo al laboratorio y la divido en partes chiquititas. Y de acá genero 1000 muestras de agua, pero de un solo balde. ¿Lo consideran bueno eso? No, No. Entonces tendría, y por eso que le digo que la estadística es tan hermosa, porque yo lo que tendría que hacer es diseñar un experimento y sacar muestras aleatorias de distintos puntos de las playas de Viña, ¿ya? Y sacar las 1000 muestras mejor distribuidas así, a lo mejor X distante, el agua se está moviendo, pero de todas maneras, yo lo que voy a hacer es seleccionar muestras de agua, 1000 o a lo mejor 400, a lo mejor 200 muestras. También como trabajo estadístico tengo que determinar el tamaño de muestra, determinar el N para hacer mi estudio y ahí recién ver si en estas muestras, por ejemplo, hay un porcentaje y ahí yo empiezo a ver, a lo mejor es natural que las aguas tengan qué sé yo, 2 coliformes fecales por cada 100 ml. Entonces yo determino eso y veo si cuántas de estas muestras de agua sobrepasan eso. ¿Ya? Y si hay un número que me permite a mí, defendiendo esta hipótesis H0, yo podría decir, a partir de yo puedo decir que las playas de Viña están contaminadas. No sé si me entendieron eso. por lo menos sí, profe. Ya, en términos globales, eso es lo más maravilloso que hay de la estadística, porque cualquier cosa que alguien diga, esto está probado científicamente, detrás de eso tiene que haber un procedimiento estadístico. Y eso es lo potente de un trabajo estadístico. Porque ustedes no pueden llegar y decir así, ya, por ejemplo, no sé, ustedes, a ver, en la vida diaria, eh, y ahora no sé, a ver, yo en la práctica tengo que defender H0 a menos que todos los datos se inclinen por la hipótesis alternativa que es la H1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo podría tener, ¿qué es lo que suele pasar? O por lo menos teóricamente, si ustedes ven películas de abogados de Gringolandia, ¿qué es lo que acusan de algo? Esa persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Y eso, ustedes, por ejemplo, te van a tener un H0 y un H1, y acá el imputado es culpable, el imputado es culpable, y en la hipótesis H0 que vamos a escribir, el imputado no es culpable. Y vamos a defender esto. No sé si ustedes alguna vez lo han acusado de algo injusto. No creo que me cuenten la historia, pero yo les voy a contar que a mí una vez, por ejemplo, me acusaron de algo injusto. Yo iba en una micro y el tipo que iba delante de mí se da vuelta y me dice, devuélveme la billetera. Ay, ¿cómo yo le decía que yo no había tocado? No le había robado la billetera. Entonces el tipo me tiró abajo la micro y llegó y me dijo, devuélveme la billetera, ¿dónde la pasaste? ¿A quién se la pasaste? Chuta, aquí el tipo está cargándome con esto. En cualquier cosa, ustedes tienen que primero pensar que la persona no es culpable y tener suficientes elementos para rechazar que están defendiendo eso para decir finalmente que el tipo es culpable. Yo, por ejemplo, en las pruebas, no sé si alguna vez ustedes lo han acusado injustamente de haber copiado en una prueba. Si el profe se da vuelta y lo ve como un movimiento sospechoso, ya, usted,
Enrique, un 1, estaba copiando. Me digo Enrique por mí, no por Benjamín, que lo veo como mi apellido. Me lo digo por mí. Enrique está copiando, un 1, fuera. Y después, Enrique no estaba copiando. El profe se da cuenta que no estaba copiando. Aquí aplicó mal esto, porque la hipótesis tiene que partir diciendo que en H1 el estudiante estaba copiando, y la negación de eso, que el alumno no estaba copiando, y yo voy a defender que no estaba copiando, a menos que tenga evidencia suficiente en datos para decir que el alumno estaba copiando. Así funciona la hipótesis estadística. Pero quien me preguntó, digamos, de cómo yo podría chequear si una moneda está cargada o no está cargada, es bajo este esquemita. ¿Está? Y en estadística prácticamente tienen, en la carrera por lo menos, tienen un ramo de probabilidades, después tienen un semestre de pura inferencia y después casi todos los ramos involucran algo de esto de contraste de hipótesis dependiendo de la situación que ustedes estén enfrentando. ¿Ya? ¿Vuelvo a las probabilidades o algo les llama la atención y quieren preguntarme sobre contraste de hipótesis o dócima de hipótesis? Profe, es lo mismo eso, ¿no? Contraste de hipótesis con dócima de hipótesis. ¿Perdón? Es lo mismo lo que te acabo de decir, la dócima de hipótesis con el contraste de hipótesis. Sí, porque yo contrasto hipótesis y dócima en realidad es una palabra que no es. Dócima como tal no existe en el castellano. Lo que existe es docimacia, una palabra media rebuscada. Y la tradujo un español cuando recién partió con esto, porque el nombre original en English es Test of Hypothesis. Entonces, pero test da la idea como prueba. Prueba da la idea de que yo quiero demostrar. Pero en estadística no es una demostración matemática. No sé si me entienden. Porque si yo estoy pensando, por ejemplo, si a mí por ejemplo, a ustedes o a alguno o a mí me acusan de pedófilo. Churra, ¿qué es lo cuál debiera ser la intención de ustedes? O el conocimiento de ustedes. Yo voy en H1 plantear que soy pedófilo, y en H0 me van a defender que no soy pedófilo, a menos que tengan evidencia suficiente para decir que yo soy pedófilo. Pero en el intertanto, uno llega a aparecer en una cámara y ya está crucificado, pues es pedófilo. A eso me refiero con que uno no se deja llevar o influenciar por un grupo. Pero para eso supuestamente debieran, si las cosas funcionaran bien, las leyes y las cuestiones, uno debiera defender que al que están acusando es imputado hasta que se pruebe legalmente de que es o no culpable. Porque ¿qué pasa conmigo si me dicen que soy pedófilo? Me mandan a la cárcel. En la cárcel me hacen de todo porque yo soy pedófilo y cuestiones, y después, a los meses después, fue un alcance de nombre. O no, era parecido al que realmente era. Y siguen habiendo pedofilia, digamos, en el entorno mío y yo no era. Entonces me liberan, pero ya el daño moral ya se cometió ya, po. Ya, entonces, yo les vuelvo a insistir, cualquier cosa que ustedes quisieran probar o contrastar, por eso que habla de contraste de hipótesis o probar hipótesis, ustedes tienen que hacerlo a través de un procedimiento estadístico. ¿Ah? Pero no pretendan que con esta clase introductoria que yo estoy haciendo aquí yo les explique todo esto, digamos, sí. Pero conceptualmente sí, esto es lo esencial de dócima de hipótesis. Si tienen algún comentario o pregunta, háganmelo, o si no, vuelvo yo a probabilidades. ¿Sí? ¿En contraste de hipótesis siempre es H0 y H1 o pueden ser más hipótesis? ¿Qué es lo que tiene en su mente? Para poder buscarle un ejemplo. No se me ocurre nada en este momento, pero voy a pensar. Ya, pero a ver, si yo trato casi siempre, por ejemplo, supongan ustedes que yo tengo, no sé, pues, como que esto es un medicamento, lo que yo tengo aquí, esta caja, y ustedes tienen un medicamento alternativo a este que es mejor. ¿Yo qué es lo que planteo? Fíjense lo que voy a plantear. Yo tengo un medicamento alternativo que puede ser, no sé, chupar este lápiz, es mejor que este medicamento. Entonces, yo lo que tengo que defender, el medicamento que ya está en el comercio, lo voy a defender, a menos que
tenga evidencia suficiente a partir de estudios con pacientes que tengan la enfermedad, que yo les haga chupar este lápiz como medicamento y yo vea que la proporción de sanados con este medicamento es mayor que la que con el que ya está en el mercado. Pero yo voy a defender el que está en el mercado. Entonces, mi hipótesis alternativa es el lápiz, pero puede haber algo, yo a lo mejor no rechazo, no tengo evidencia suficiente para decir que el lápiz es mejor como medicamento, pero puede sí haber otro medicamento distinto a este y distinto al lápiz que sea mejor. Entonces, ahí yo voy en la práctica contrastando y contrastando hipótesis. No sé si eso iba en la línea de lo que usted estaba pensando. Sí, sí, sí. Entonces, acá hablamos de posibilidades, ¿no? De que puede suceder o no. Claro, yo, a ver, ejemplo, ya, lo de medicamentos, digamos, si yo, por ejemplo, si ustedes han escuchado todo lo que está relacionado con COVID, ocurre que, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que pasó con las vacunas para COVID? ¿Qué creen que pasó? ¿En qué sentido? Porque en la práctica, para poder autorizar un medicamento, tienen que pasar más o menos como 3, 4 años antes de poder dárselo a la población, ya a la población, digamos, de personas. Entonces, uno hace pruebas, típicamente uno hace pruebas primero en animales, después eso lo da a pacientes sanos, después los da en pacientes con algún grado de enfermedad y después recién lo prueba, digamos, la población. Esto que yo estoy diciendo así como 1, 2, 3, 4, son básicamente 3, 4, 5 años de prueba. Pregunta, ¿qué creen que pasó con las vacunas? ¿Se demoraron 4 o 5 años en poner las vacunas a prueba? No, ¿Y qué creen que pasó ahí? ¿Por qué tuvo que ¿No hacerse la así? dieron al tiro? ¿Pero por qué? era una urgencia. Era una urgencia. Entonces, aquí nunca se dijo que cuál era la vacuna mejor. Era realmente cometer ahí un error grave. Lo que se decía que estaba aprobada, pero temporalmente, el uso de las vacunas. ¿Ya? Y los países a nivel mundial asumieron el riesgo de que era menos riesgoso darle las vacunas. Ahora, ¿y por qué se demoraron tan poco? Porque de antes había un grupo de investigadores, sobre todo en Inglaterra, que ya venían estudiando vacunas que eran del tipo que finalmente fueron las que tuvieron mejores resultados en la gente. ¿Ya? Entonces, ya venían estudiando eso de hace 2, 3 años. Entonces, ellos tenían un terreno ganado, pero que tuvieron que acelerar e invertir dinero para poder someterlos, hacer las pruebas, digamos, que requerían, digamos, un par de años más antes de sacar la primera vacuna. Pero si esperábamos 2, 3 años más, desaparecíamos varios, digamos, porque acuérdense cómo atacaba el COVID al principio. ¿Ya? Así que, como les digo, y siempre lo menciono así, la estadística está en todas partes y esto de contraste de hipótesis, a mí por lo menos, me cambió la vida. Es todo lo que es investigación está asociado con 2 y más de hipótesis. Yo tengo como experimento lanzar un dado y ocurre que cuento la cantidad de veces que aparece cada número. Teóricamente, si yo tengo un dado balanceado y tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, este es el número que arroja el dado, ¿ya? Y si yo tuviese aquí como probabilidad cada uno de estos números, ¿ya? Yo lo que esperaría es que esto, teóricamente, todos estos debieran ser un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Todo esto, si el dado está balanceado, debería ser un sexto. Esto, no sé si logran entendérmelo, esto es lo teórico. Lo práctico es cuando, si yo lanzo, simplemente para fijar ideas, si yo lanzara 600 veces el dado, yo esperaría, ¿qué es lo que yo esperaría? Aquí también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es práctico. Y yo le podría, incluso, por ejemplo, para fijar ideas, de los 22 que estamos presentes, yo les podría pedir a cada uno de ustedes
que lance, por lo menos conceptualmente, yo no le voy a pedir que hagan esto, pero que cada uno de ustedes, si son 20, más Sebastián y yo, ahora se fue uno, 21, si son 19, y si yo le pido que esto lo repitan 1, 2, 3, y lo repitan, no sé, la 19, cada una de las personas haga 600 veces lanzamiento de ese mismo dado, pregunta, ¿qué es lo que ustedes esperarían si el dado está balanceado? Todo esto que está acá son resultados prácticos. Esto es lo teórico, pensando que el dado está balanceado. Pero si hay algo raro en el dado, ¿qué es lo que esperarían ustedes? De que estos resultados de aquí, acá son probabilidades. Y acá, ¿saben qué nombre tendríamos que darle a esto? A este eje. Le voy a colocar así, F sub I. ¿Qué es lo que sería F sub I? Lo que ustedes conocen de estadística descriptiva. Sería solo la frecuencia. Frecuencia relativa. Mm, Y esta frecuencia relativa, para cada uno de ustedes, ¿creen ustedes que van a obtener exactamente lo mismo? Si lo lanzan 600, ¿creen ustedes que los 19 de ustedes van a obtener un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto? ¿Todo un sexto, un sexto, un sexto? No. No. No, Profe, dígame. ¿por qué se dice frecuencia relativa? A ver, eso tiene que ver con tablas de frecuencia en estadística descriptiva. Uno tiene, por ejemplo, ya, supongamos que decidimos lanzar 600 veces un dado. Esto también es como medio conceptual, pero es importante que lo tengan en su cabeza. ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, si lo lanzo 5 veces, claramente uno de los resultados no va a resultar. ¿Me siguen? Entonces yo digo, no, lanzarlo 5 veces, entre comillas, es ridículo, es imposible. Pero si lo lanzo 600 veces, y si registro el número que arroja el dado, yo voy a tener a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y yo de los 600, es decir, acá tengo 600, este es un 6, 600, yo acá lo que podría registrar es la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? De que a lo mejor acá de 100, acá de 99, acá de 102, acá de 98, y ya no sé cuánto ya llevo ya, pero ¿cuánto tendría que faltar? Aquí a lo mejor también me da 101 y 100. 100. Ya, 100 y 101, ahí me da 600. Sí, 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 sí. Bueno, ya, pero esto podría ser, yo aquí estoy inventando estos datos, digamos, pero en la práctica, si yo lanzara 600 veces, esperaría que estos números se fuesen moviendo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero el concepto de frecuencia relativa, ¿qué es lo que es? La frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta dividida por ¿quién? Por n. Que en este caso, ¿cuál sería la frecuencia relativa? 100 dividido por 600, así que 100 dividido por 600 sería 0,16. 16 periódicos, ¿cierto? Pero este ya no sería 0,16, sino 99 sobre 600. Entonces, estos números 0, todos estos son 0, y algo, pero la gracia es que suman 1. Esta frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa son como homólogas, parecidas a estas probabilidades teóricas que están acá. Eso es lo que no se explica, digamos, en la enseñanza media, pero son dos conceptos distintos. Lo teórico, yo, por ejemplo, ya, no sé, puedo tener la probabilidad que salga cara. ¿Qué es lo teórico? ¿Qué es lo que me dirían ustedes, la probabilidad que salga cara al lanzar una moneda balanceada? ¿Ustedes me dirían? 50%. Es decir, 0,5. Pero esto es teórico, porque ustedes están pensando que la moneda está balanceada. Si lo lanzan 100 veces, y ustedes entonces ahora tendrían sale sello, sale cara, estos son los resultados, la frecuencia absoluta, aquí se la lanzan 100 veces,
Y usted, no sería raro que aquí, por ejemplo, pudieran tener 48 y 52. Y la frecuencia relativa va a ser 48 dividido 100, 0,48 en este caso, y 0,52. Y la suma de estas dos suman 1. ¿Ya? Pero esta frecuencia relativa son variantes de cada vez que uno lance 100 veces una moneda. Y no necesariamente, ahora, puede ser que a alguno le dé 50 y 50, ¿tá? Pero si alguien le da lo que planteábamos delante, le lanza 100 y tiene 10 y 90 como frecuencia absoluta, y como frecuencia relativa 0,10 y 0,90, como dice el Bombo Fica, sospechosa la cuestión, digamos, ¿no? Nos dice otra cosa, pero sospechosa la situación, ¿ya? Y uno pensaría aquí, y aquí ya tengo elementos ya marcados, para decir que la moneda está cargada. Eh, Había escuchado antes que se hablaba del margen de error en algunos casos. ¿Cómo es eso? ¡Wow! Eh, ese a ver, está ligado con probabilidades, pero a ver, chample. Me voy a salir de esto de nuevo. No voy a hablar todavía de probabilidades, pero está ligado de alguna forma con probabilidades. Mire, suponga usted que pi es la proporción de personas que votarán a prueba. Pregunta, ¿ustedes conocen este pi? ¿Saben cuánto vale ese pi? 3,14. No, 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 no me refiero a la constante neperiana. Me Ah, estoy refiriendo, bueno, si quieren mejor, ya cambiámosle a pi y dejémosle p. No, no era la constante neperiana. Yo estoy diciendo que este p es la proporción de personas que votarán a prueba en septiembre por la nueva constitución. ¿Saben ustedes qué proporción de personas en Chile de las que va a ir a votar va a votar a prueba? ¿Alguien No, sabe? Nadie sabe. Esto yo siempre lo digo eh, sarcásticamente, pero es así, es lo que nos da pega a los estadísticos. Ya, porque si todos supieran, chura, ¿para qué le voy a estar haciendo un estudio por muestra? No tiene ningún sentido. Pero como no se sabe, a nosotros los estadísticos nos contratan y cuáles van a ser los resultados de esta cuestión. Entonces uno puede hacer un estudio, pero no es tan barato, por eso es que la gente no lo hace. Pero bueno, yo qué es lo que estoy tratando de plantearle con esto. Yo esto lo desconozco en los, no sé cuántos tienen derecho a voto. Somos como 18 o 19 millones de habitantes. Pensemos que hay, no sé, 16 millones de personas que podrían ir a votar. Y en estos 16 millones de habitantes o de personas que pueden ir a votar, en Chile y en el extranjero, porque ahora votan también en el extranjero, tienen un P que yo desconozco, nadie conoce. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como estadísticos? ¿O qué es lo que harían ustedes ya con esta mentalidad un poco más estadística? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Le preguntarían a los 16 millones de habitantes? se toma una muestra al azar. Ya, gracias. Entonces, de acá tomamos una muestra aleatoria de tamaño n. Otra pega estadística es de cuánto va a ser este n. Pregunto yo, ¿le preguntarían a 10 personas? no. Yo podría, no sé, aprovechando que aquí somos 22, y yo les preguntaría, ¿tendría sentido que yo les pregunte a ustedes, ¿cuántos de ustedes va a votar a prueba? ¿Tendría sentido? Hay muy poca No, representatividad. No, porque yo no los escogí al azar. Ustedes Ah, nos claro. representan a todo Chile, a todos los 16 millones de habitantes. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es seleccionarlo al azar de los 16 millones. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es mentalidad netamente estadística. ¿Tá? Entonces, yo en estos N
yo para distinguirlo de este P que es de la población completa, yo acá en la muestra, yo le voy a llamar a este P, en estadística típicamente se usa un gorrito, P sombrero o P estimado, sub N. Es decir, acá tengo un P minúscula que depende del tamaño de la muestra, ¿ya? Y que va a estimar a ese P. ¿Está? Entonces, ¿yo qué es lo que podría hacer con mi mentalidad ahora, o la mentalidad de ustedes estadística? Yo podría decir, este P que está acá, fíjense, ese P es fijo, pero desconocido. Yo sé que aquí me estoy metiendo la pata a los caballos, pero si me entienden esto, uf, tienen mentalidad estadística entonces. Po. Lo que yo puedo decir es que el P menos el P sombrero sub N difieran. Todos conocen valor absoluto, ¿no? ¿O alguien no conoce valor absoluto? Esas barras, ¿alguien no la conoce? No me enoja si me dicen que no, ¿ah? Pero, ¿alguien? ¿Todos lo conocen? Mm, ya, voy a suponer que todos la conocen. Entonces, la discrepancia que existe entre el P de la población y el P de la muestra, yo quiero que no sea más allá de cierto error. Y aquí es donde aparece el error de estimación que me preguntaba, no sé quién me preguntó porque no alcancé a leer el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que ese error, ocurra con cierta probabilidad. Y aquí entramos de vuelta, por eso que en realidad no me preocupaba tanto, porque estaba también ligado con probabilidad. Yo tengo que esta probabilidad, yo quiero que sea en realidad mayor o igual, pero ya para fijar idea, se lo voy a poner a ustedes 0, algún número que ustedes quieran. El más popular en la práctica es 0,95, pero también podría ser 0,91, podría ser 0,90, digamos, para que no tengo para qué, 0,99, o a lo mejor hasta incluso 0,80, no sé. Pero ¿qué significa esto? A ver, miren, lógrenme ustedes darle un sentido práctico a esto. ¿Qué significa eso? ¿Lo logran interpretar? Antes ustedes me pusieron la probabilidad que salga cara, ustedes me dijeron 0,5. ¿Y cómo interpretaban eso? Ah, si yo lanzo 100 monedas, ustedes esperarían en 50 de esos lanzamientos que aparezca cara y en 50 que no aparezca cara. Si yo tengo este enunciado de aquí, no quiero colocar más raya, pero si tengo este enunciado probabilístico, ¿cómo me interpretarían esto? Si es igual a 0,95, como está puesto. Miren, yo tengo una moneda que la probabilidad que salga cara es 0,95. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? Que si lanzo 100 veces esa moneda, y un 95 de esas veces esperaría obtener cara. Y en 5 esperaría obtener sello. Ahora, no es cara, sino que es esta cuestión más fea, pero es la misma cueca. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si yo me fijo un error de estimación, por ejemplo, si me lo fijo en 0,02, ¿qué significaría eso? Que yo estaría dispuesto a equivocarme estimando con este valor P estimado sub n del P en no más de 0,02. Es decir, si yo tomase, voy a fijar más ideas, voy a pensar que el N es 800. ¿Qué significa eso? Que de los 16 millones de habitantes que tienen derecho a voto, yo seleccioné 800. ¿Ya? Entonces, yo lo que esperaría, si yo hiciera este estudio 100 veces con 800 personas que tienen derecho a voto, yo esperaría que en 95 de esos estudios mi error de estimación sea menor que este 0,02. Y yo esperaría que en 5 de 100
el error estuviese por sobre 0,02. ¿Me entendieron eso? Sí, Si me entendieron eso, no sé quién fue el que me preguntó del error de estimación, pero eso es. Y nosotros como estadísticos tenemos que determinar tamaños de muestra de acuerdo a un cierto error de estimación que el cliente, no en forma predicativa, digamos, requiera, digamos, para su investigación o para su estudio. profe, esto del error, por ejemplo, usted decía que se lo pueden como pedir, por así decirlo, así como haga este con 95% de como que correcto y dejar un margen de 5% de fallo. ¿Sí? Ya, Es decir, mire, ¿por qué me tienen que pedir, por qué me tienen que fijar esto? Porque a lo mejor ustedes quisieran trabajar con un cero error. Intuitivamente, ¿qué va a implicar ese cero error? ¿Cuánto ustedes tendrían cero error? cuando en todas las veces que se haga el estudio se obtenga el mismo resultado. Claro, vale decir que en el fondo el n tiene que ser tan grande que prácticamente no tenga error. Porque para que no tenga ningún error, en realidad prácticamente tendría que hacer un censo. Le preguntar a los 16 millones no tendría error. Pero la cantidad de plata que tendría que gastar y el tiempo en procesar 16 millones de registros en todo Chile, ¿va? La Arica, Punta Arenas y la Antártida incluida, tendríamos que preguntarle a todos, po. Ahí no tendría error. Pero del punto de vista práctico, si yo realmente procuro seleccionar una muestra realmente aleatoria desde los 16 millones de habitantes, yo puedo manejar probabilísticamente ese error de estimación. El, el estimado del error. ¿Cómo calculo eso? Miren, esto que está acá, este P, el mismo P que estaba usando acá en la hoja. Ese P es ese mismo P de aquí, ¿ya? O este P de los 16 millones, ¿ya? Entonces, como este software funciona con simulación, lo que está haciendo este software es considerar, esto lo voy a agrandar para que lo vean y no se lo pierdan. Esto está aquí, si ustedes cuentan, esto está hecho acá. Voy a poner ahí, lo agrando. Aquí hay 20 bolas. Y cada una de estas cosas que están acá, S03, ese que está acá, por ejemplo, ese que está acá, ese, 07, el que está ahí, ¿ya? O si quieren marcar todos esa es la gracia de este software, si ustedes quieren marcar todos los 07, lo distinguen, ahí están. Son 5, ahí están. Pero esto que está acá, esto es el P con gorro sub N. ¿Y cuál es el N en este caso? 10. Este 0,5, que en la práctica yo como estadístico, ustedes como usuarios, o en este caso, desconocemos lo que pasa en la población, desconocemos qué porcentaje va a votar o qué proporción va a votar por el apruebo. Pero aquí estamos pensando que esa proporción en los 16 millones de habitantes es 0,5. Vale decir, vamos a pensar que un 50% va a votar apruebo. Entonces la pregunta, con una muestra de tamaño 10, ¿ustedes quedarían tranquilos para estimar este valor que se desconoce que es 0,5? ¿Qué les dice su corazón estadístico hoy día? que no. Que no, pues una muestra muy chica. Porque esto está calculado en los 16 millones de habitantes. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué cosas ridículas nos podría pasar? Ridícula estadísticamente hablando. Por ejemplo, ¿alguno de estos resultados, de estos 20 resultados, está malo? ¿No? No,
Están todos dentro de lo factible. Yo, por ejemplo, si fuera a lo mejor sin mentalidad estadística, sin ofender a los profes de matemáticas, a lo mejor yo podría colocarle un 7 a estos dos estudiantes, al número 9 y al número 19, porque ellos sí realmente me estimaron el 50%. Y a los demás le pongo un 1 porque no tuvieron el correcto. ¿Está bien? No. No está bien, porque todos, por ejemplo, este que está aquí, el séptimo alumno, seleccionó al azar de los 16 millones, 10 personas que iban a votar. Y les preguntó cuántos de los 10 iban a votar a prueba, y ocurre que le dijeron 3. Es decir, entonces tiene ahí un 30%. Pero todos estos 20, yo estoy suponiendo que estos 20 distintos estudiantes lo que hicieron fue seleccionar 10 al azar de los 16 millones y obtuvieron estos resultados que están acá. Pregunta, ¿qué creen que hubiese pasado si aquí yo le pregunto a 4? ¿Qué creen que van a pasar con esos resultados? ¿Mejoramos o empeoramos? Empeoramos. A ese extremo, ¿ya? Pero como aquí tengo este slide, yo puedo esto ir aumentándolo. ¿Y qué creen que va a ir pasando a medida que yo aumente la muestra? ¿Qué creen que empieza a pasar? Se pone como cada vez más realista el resultado. Es decir, cada vez se van acercando más a este 0,5. Yo incluso creo que acá puedo, a ver, plot value. Yo puedo colocar acá el P. Ahí está el P. Es decir, mientras que mi muestra, yo no sé, tomo ya 1200, ¿qué es lo que empieza a pasar con todos estos valores? Fíjense. Casi todos están muy cerquita de ¿quién? De este verdadero valor desconocido. Y entonces, ¿qué pasa si en realidad la proporción de personas que va a votar a prueba fuese 0,35? Todas las bolas se corren en torno al 0,35. Y esto si le coloco un play, van bailando en torno a este valor desconocido. Si la proporción de personas que va a votar en la prueba, por ejemplo, lo desconozco, fuera 7,44, 0,744, ocurre que prácticamente todas estas estimaciones con muestra de tamaño 1396 van a andar en torno a este 0,744. Y yo, bueno, si sigo con esta énfasis, digamos, y aumento prácticamente a 6000, estos numeritos, prácticamente el error de estimación que yo voy a tener, la diferencia entre este valor y el 0,744 acá es prácticamente cero. ¿Le ayudó eso a la pregunta que me hizo? Las probabilidades es un numerito. ¿Se acuerdan que yo les comentaba eso? Pero se lo voy a tratar de formalizar ahora. La probabilidad se calcula sobre eventos. Y esa probabilidad es un número que siempre fluctúa entre 0 y 1. Como fluctúa entre 0 y 1, este número que está acá, suele llevarlo a porcentaje para interpretarlo. Pero las probabilidades, la probabilidad del evento, en realidad yo tengo A como evento, y a ese A yo le asocio la probabilidad de A, y esta probabilidad de A pertenece al intervalo 0, 1. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significaría que, por ejemplo, en la práctica, que un evento tenga probabilidad 1? ¿Qué significa eso en la práctica? Que en todos los casos posibles siempre va a ocurrir el evento. Ya, pero no significa que va a ocurrir. Ah, no, claro, que se esperaría que ocurra. Efectivamente. ¿Sí va a pasar?
Pero mire, razones de vuelta en lo que yo les dije, porque si no, si siempre va a ocurrir, ocurre que en realidad ya prácticamente no sería un experimento aleatorio. Ya, yo les puedo decir, mire, la probabilidad de que yo quede con vida al lanzarme del piso 30, ¿cuál es la probabilidad que yo quede vivo al lanzarme de un piso 30? 0. 0. O la probabilidad de que me muera al lanzarme de un piso 30 es 1. Pero hay personas que se han caído de aviones de muchísima más altura y por alguna razón de suerte, lo que sea, a lo mejor justo cae arriba un montón de paja y queda vivo, po. ¿Ya? Pero yo no voy a hacer el experimento de pedir 100 voluntarios a ustedes para que se tiren del piso 30 para comprobar que la probabilidad es 1. Po. ¿Está? Pero en el fondo lo que estoy diciendo es que este es un evento que se llama evento seguro, ¿ya? Cuando tiene probabilidad 1. Y que un evento, por ejemplo, A tenga probabilidad 0, ya se habla de un evento nulo. Pero por lo general, en términos prácticos, las probabilidades fluctúan entre 0 y 1. ¿Todos ustedes han visto funciones en el colegio? Funciones que típicamente las escriben a lo mejor como... no puedo escribir ahora. Como f de x. FX. ¿Han Sí, visto yo no funciones? sí. ¿Alguien no ha visto funciones? Que tienen un X por acá en un conjunto de partida y van a llegar a un f de X. Miren lo que tengo aquí. Y esto es una función de las más raras que ustedes van a ver hasta el momento. O ya se la explicaron así. Este X típicamente en funciones pertenece a los reales y esta f de X también pertenece a los reales. Pero en probabilidades uno tiene un A y que no pertenece a los reales, porque ser un número divisible por 2 no es los reales. La probabilidad de que ganen en un juego de azar no es los reales. La probabilidad de que se contagien con COVID no es un real. Entonces, este A es un evento y tienen sobre estos eventos, es una función sobre eventos que se conoce como PDA. Y esta PDA pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, la probabilidad técnicamente es una función definida sobre eventos de un espacio muestral. Se define una función de probabilidad, o una probabilidad, si se cumplen las siguientes condiciones. Esta es la definición un poco más formal, digamos. Hay una más formal todavía, pero la probabilidad de un evento A es mayor o igual que 0. Esa es la primera condición. A es subconjunto de omega. Segundo, la probabilidad de omega del espacio muestral es 1. Omega es el espacio muestral. Y la tercera dice que si A y B son eventos disjuntos, ¿qué significa que sean disjuntos? ¿Se acuerdan? Eventos disjuntos significa que su intersección, A inter B, es igual a vacío. ¿Se acuerdan de eso? No, profe. Se lo traté de explicar el otro día con los diagramas de Venn, pero ya no importa. Sí, eso tengo que explicar ahora, pero después vuelvo, para no dejar incompleto esto. Si A y B son eventos disjuntos, es decir, que no tienen intersección en común, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Qué es lo que a lo mejor ustedes saben de probabilidades? Cuando quieren calcular la probabilidad de A unión B. ¿Qué es lo que ustedes saben?
¿Y la probabilidad de A unión B? La multiplicación. No. Esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Esto sí, A y B son eventos cualesquiera. Aquí se podrían complicar un poco la existencia, pero pregúntenme cuánto quedan. Bueno, yo les he dado toda la confianza para que ustedes me pregunten, digamos. Pero acá, en la definición, yo estoy diciendo que son dos eventos disjuntos. ¿Eso cómo se expresa? Si lo quisiéramos ver en un diagrama, esto así cuando se hacen estos cuadritos, estos rectángulos, se conocen como diagramas de Venn. ¿No? ¿Qué es lo que uno hace? Este es el espacio muestral, y para que sean disjuntos, yo tengo, por ejemplo, el evento A y el evento B está por acá. No tienen elemento en común. Yo lo intersecciono, hago la intersección y la intersección no tiene nada en común, entonces uno dice que A inter B es vacío. ¿Ya? Pero, si, por ejemplo, si yo les diese, para lo que está acá arriba, este es A, y este que está acá, por ejemplo, ahí es B, y ese es el espacio muestral, yo lo que estoy diciendo es que la probabilidad de la unión, la probabilidad de todo eso, ¿qué es lo que es? Es la probabilidad de A, la probabilidad de esta parte, más la probabilidad de B, que sería esa otra parte. Y de alguna forma u otra, esto no es demostración ni demostración, digo, pero más bien una demostración. Como la del A inter B la estoy sumando dos veces, porque la probabilidad de A la sumé y la probabilidad de B la sumé, le tengo que restar la probabilidad de A inter B. Pero si los eventos son disjuntos, A inter B es vacío. ¿Y cuánto es la probabilidad de vacío? Es 0. ¿Qué significa eso? De que ustedes tienen dos extremos. La probabilidad de omega es 1, porque siempre ocurre, y la probabilidad de vacío es 0, porque nunca ocurre. En otras palabras, la probabilidad de que yo quede vivo al lanzarme del piso 30 es 0. Y la probabilidad de que no quede vivo, el complemento, que sería omega, sería 1. ¿Estamos? profe. Dígame. Entonces, por eso no se agrega siempre esa parte de la probabilidad del interconjunto. No se agrega esta si es que son disjuntos o son mutuamente excluyentes. Ah, Esto que está acá, es decir, por ejemplo, si yo tuviese, voy a dar un ejemplo de esos que no me gustan, pero, por ejemplo, en el lanzar un dado, el que vimos originalmente, para no volver para atrás, lanzar un dado. Entonces, el omega es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, si yo había dicho antes que el A es que el dado muestre un número divisible por 2. Y supongamos que tengo un evento P de que el dado muestre un número impar. ¿Cuál es la probabilidad de A? Vamos así para que ustedes marquen idea, digamos, con casos favorables y casos posibles. Habíamos dicho que la probabilidad de A era 0,5. 0,5 porque teníamos este número divisible por 2, el 2, el 4, el 6. Así que esta en realidad era 3 sextos, un medio, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de B? El dado muestra un número 0,5. impar. Porque ahora un número impar, ¿cuál es? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Entonces, también acá no es el mismo 3, pero el 6 sigue siendo el mismo, pero este es 0,5. ¿Cuánto es A inter B? ¿Cuántas veces el dado que yo lance puede mostrar un número divisible por 2 y a su vez que el número sea impar?
Ninguna. Ninguna. Así que esto es vacío. Así que si yo me preguntase cuál es la probabilidad de A unión B, ¿qué es lo que estoy preguntándome con eso? ¿Cuál es la probabilidad de que me arroje un número divisible por 2 o que arroje un número impar? Entonces, esto simplemente, de acuerdo a esta expresión que teníamos acá, para eventos que son disjuntos, sería sumar las dos probabilidades. En este caso, ¿cuánto es? La probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso sería 0,5 más 0,5. Y eso sería 1. ¿Estamos? Si yo no me diese cuenta, por ejemplo, a ver, ¿qué podría tener para... voy a pensar aquí un evento C, arroje un número 5 o mayor. Entonces, la probabilidad de C, ¿cuánto es? 5 mayor sería el 5 o el 6, así que esto quedaría 2 sextos. ¿Tá? Y si yo pienso, por ejemplo, en A inter C, ¿es vacío ahora? El A era que arroja un número divisible por 2, es decir, que era el 2, el 4 y el 6. Y un número 5 o superior me queda 5 o 6, así que la intersección es el 6. Así que la intersección es el 6. Así que de esta forma, la probabilidad de A inter C es un sexto. Entonces, si yo quisiera la probabilidad de A unión C, ¿qué es lo que quedaría? La probabilidad de A. ¿Cuánto es la probabilidad de A? 3 sextos. 3 sextos, para hacer la suma más fácil, más la probabilidad de C, que sería 2 sextos, menos la probabilidad de la intersección, que sería 1 sexto. ¿Y eso cuánto quedaría? 3 más 2, 5, menos 1, 4. Esto sería 4 sextos. Y esto quedaría 2 tercios. Esto yo lo veo todavía como algo así más bien mecánico, ¿ya? Pero lo que yo he querido tratar de explicarles a esta altura, conceptos asociados con estas probabilidades. Profe, ¿Claro? en cuanto al A inter B, por ejemplo, había una expresión, así como tal cual como acá en el A unión B hicimos una expresión, hay una expresión de A inter B. Sí, sí, todo eso las voy a ver. Ah, ya. Voy para allá. ¿Ya? Entonces, mire, yo les voy a formalizar lo siguiente, que a partir de esta definición, que les di yo, ¿dónde está? De esta definición de probabilidad, ¿ya? Así, es formal, pero no tan formal, porque se requiere otro tipo de cosas, cuestiones más técnicas, pero para efectos de lo que es este curso o lo que ustedes pudieran saber, digamos, de probabilidades en enseñanza media, esa definición me basta, ¿ya? Y la que cumple esta condición, por ejemplo, es la de casos favorables sobre casos posibles. ¿Tá? Otra que no sea con casos favorables y casos posibles es si ustedes tuviesen, por ejemplo, áreas. ¿No? De nuevo voy a caer en un juego de azar. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, una... ¿cómo se llama esta? Una ruleta. Y tuviesen marcado acá dividido todo esto. Entonces, si la ruleta está perfectamente equilibrada, digamos, y no tiende a parar en algunos números más que otros, uno, por ejemplo, podría decir que este que está acá, o este que está acá, este sector de aquí, es más probable que ocurra que este. Y si toda el área es un 100%, uno podría determinar el área que está ahí respecto al área total. Este va a tener una probabilidad que va a ser esta respecto al área total y así sucesivamente. Entonces, ese también cumple la otra condición, ¿ya?
Y no necesariamente, fíjense, por ejemplo, ya voy a ponerme exagerado, pero por ejemplo, yo podría tener esta división acá, y esta que está aquí va a ser mucho menos probable que esta que está acá. No van a ser equiprobables. A menos que yo haga la división así, pero con regla y con perfección y midiendo todos los arcos, los ángulos, lo que quieran, yo ahí, digamos, realmente tendría equiprobabilidad. ¿Ya? Pero tal como está planteada esta ruleta, no es equiprobable. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si ustedes tuviesen una ruleta así y todo esto es ganarse 10 pesos, esto es ganarse 1000 pesos, y esto que está acá es ganarse, qué sé yo, 100.000 pesos, claro, algo está, realmente ustedes podrían determinar cuál es la probabilidad de que logren ganarse 100.000 pesos al lanzar esa ruleta. Pero ¿cuál es la ganancia del que tiene esa ruleta ahí para el 18 de septiembre? ¿Cuál es la ganancia? De que a lo mejor a cada lanzamiento cuesta, no sé, pues, 10.000 pesos, ¿ya? Y todos los que están en blanco, no sé, o en alguna condición, que ganan un dulce o algo que vale menos de 10 pesos, 20 pesos o 50 pesos. Pero la gente se tienta pensando que va a ganar 100.000 pesos, pero en realidad es poco probable que gane los 100.000 pesos. Entonces el tipo hace su negocio ahí lanzando y lanzando, lanzando las veces y va a ser poco probable que lance, que pague, digamos, 100.000 pesos. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿de qué manera se pueden medir las otras variables al momento de realizar la práctica, por ejemplo? ¿Qué está pensando, por ejemplo? Si lanzo una moneda, por ejemplo, en un día donde hay mucho viento, ¿Ya? sería distinto a lanzar una moneda en mi casa, por ejemplo, donde donde tengo todas las ventanas cerradas y no Claro. hay corriente de Sí. viento. Es decir, básicamente lo complejo de eso sería que a lo mejor su casa, usted puede controlar que no haya viento cerrando todas las ventanas, las puertas y los recovecos y cuestiones. Pero afuera va a ser distinto que usted se coloque no sé qué parte del mundo vive usted, Acá en Valpo, ya. Entonces, en el Alejo Barrio o en el Estadio Playa Ancha, donde casi siempre hace viento, a que si usted se coloca, no sé, en el plan de Valparaíso, va a depender en qué lugar se ubique, y es donde puede haber más corriente o menos corriente, y esperar las mismas condiciones de viento para poder determinar las probabilidades. Yo creo que hay cosas de ese estilo, sobre todo en estudios de corrientes de agua, ¿ah? Donde puede ser tratar de darle un contexto a lo que usted me está diciendo, porque eh, si el viento corre en esta forma y usted coloca un flotador, digamos, usted va a ver que eso a lo mejor, si está en la bahía, va a dar la vuelta de esa forma para allá y para acá, y en consecuencia a lo mejor si este flotador está ligado con la captura de peces, usted podría saber hacia dónde se comportan los peces, hacia dónde se dirigen los peces, porque los peces tienden a nadar no contra la corriente. ¿Está? Pero para todo tiene aplicación, digamos. No piensen que, aun cuando aquí hemos estado hablando de lanzamiento de dados y cosas, pero en la práctica esto tiene una intencionalidad o una aplicación mayor a estos juegos de azar. Hay algunas cosas que se llaman propiedades que surgen todavía de esta definición natural que está adelante. La probabilidad se pueden demostrar, yo no la voy a demostrar, pero que la intuyan ustedes, la probabilidad de vacío es cero. Yo ya se lo comenté por ahí, pero se puede demostrar que la probabilidad de vacío es cero. Eh, una segunda propiedad que la van a ocupar ustedes, si A es un evento, la probabilidad de A complemento, no sé si conocen el término A complemento o el complemento de A, ¿lo conocen? no. No, no me ¿No? suena. Es esto, digamos, piensen ustedes que se lo he comentado más de una vez, ¿ah? Omega, el conjunto el espacio muestral, el conjunto de referencia, que cuando ustedes ven conjunto en el colegio, a este omega le llaman el conjunto universal, pero bueno, aquí no estoy en conjunto, estoy en probabilidades, así que este omega es el espacio muestral, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que si tienen acá el evento A,
¿cuál sería el complemento de A comparado con omega? Si A es lo que yo lo que he Omega marcado ahí, menos A. omega menos A, es decir, todo lo que está fuera de A, eso que está ahí, ya, bueno, me sigue, ¿no? Todo eso es A complemento. Y este que está aquí es el A. En lo que está en blanco es el A. Si gusta, le sacan este que está acá arriba. Ah, no lo puedo borrar. Ya. Ah, voy a borrar todo. Ya, pero me entienden, ¿no? Este también es A complemento. Entonces, ¿por qué lo hemos usado más de una vez? Cuando yo le digo, ¿cuál es la probabilidad que salga un número par? Tanto. ¿Y cuál es la probabilidad que salga un número impar? Si la probabilidad que salga un número par, por ejemplo, es 0,7, ¿cuál es la probabilidad que salga un número impar? 1 menos 0,7. Entonces, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. ¿Se entiende? Si la probabilidad de que llueva mañana es 0,3, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Entonces, ahí estoy pensando en el complemento, 0,7. ¿Kachowski? Sí. Si hablo ruso, yo también. Ya. ¿Estamos bien? Ujú. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa más? Ah, 3. Si A y B son eventos cualesquiera, no necesariamente mutuamente excluyente, la probabilidad de A, ya se lo dije también, pero lo voy a formalizar acá, la probabilidad de A unión B, esto es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Y yo creo que eso les basta a ustedes para lo que es prueba. ¿Me falta alguna? Puede que alguna vez ocupen otra cuestión que se usa por ahí, que es... yo no estoy en mi oficina, les conté que me mandaron para la casa porque se estaba lloviendo el edificio. Así que no tengo mis libros acá, pero creo que la probabilidad de A menos B, ¿qué es lo que es esto? De repente es conveniente verlo así. Este es el omega, ahí está, por ejemplo, el A, y ahí está el B. ¿Qué es lo que significa A menos B? A todo lo que es A, que eso que está ahí, en cierta forma le resto, teniendo como referencia lo que es B. Al A no le puedo restar lo que está acá afuera, ¿me entiendes? Ni menos lo que está acá. Pero sí le puedo restar esa parte que está ahí, que es en común. ¿Lo ven? Entonces, para algunos problemas, yo creo que del punto de vista aplicado, lo que creo que más les va a servir a ustedes es que ustedes hagan este tipo de diagramas. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de A menos B, ¿cuánto sería? La probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. ¿Cuál es A inter B? Ese pedazo que está ahí. Eso es A inter B. Entonces, la probabilidad de A menos B es como que a este es la probabilidad de A, y le restan esa parte que está ahí. Básicamente eso. ¿Da? Alguien me preguntó qué pasaba con la probabilidad de A inter B, propiamente tal. Ahí tengo que hablar de algo, que voy a partir con eso la próxima semana, que tiene que ver con algo que se escribe así. No sé si lo han visto ustedes. Y se lee la probabilidad, probabilidad de
que ocurra A, dado que B ya ocurrió. ¿Qué significaría eso en términos prácticos? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que les vaya bien, dado que han estudiado? ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, se contagien de COVID, dado que salen a una fiesta sin mascarilla? Entonces, ya salieron sin mascarilla, ya estuvieron en la fiesta sin mascarilla. ¿Cuál es la probabilidad que se contagien? ¿Me captan la terminología de esto? Sí, profe. Esto se conoce en la práctica como probabilidad condicional. ¿Ya? Y esa probabilidad condicional, fíjense, yo tengo el omega, esto hay una forma más formal de plantearlo, pero de vuelta, si tengo el A y tengo el B, y miren, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí yo? Que el B, el que está, no es que sea división de conjunto, ¿ah? Yo lo escribí ahí, la probabilidad de que ocurra dado, es como condicionado a que B ocurrió. Entonces, si B ocurrió, ya descarto todos los que están fuera de B. Entonces me queda solamente una reducción y si B ocurrió, yo tengo esto. No tengo más que eso. Entonces, dentro de este círculo de que es B, yo ahora me pregunto cuál es la probabilidad de A. Entonces, la única posibilidad que tengo es que A ocurra, dado que B ocurrió, es solamente esto en relación al círculo completo. Entonces, así intuitivamente, yo no estoy usando más que la intuición con ustedes acá, la probabilidad de A dado B se escribe, esto por definición, es la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de B. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección, lo que está ahí, dividido por la probabilidad de que ocurra B. Y para terminar, aquí termino con esto. ¿Cuánto creen ustedes que sería la probabilidad de B dado A? Probabilidad de A inter B dividido la probabilidad de A. Perfecto. Espero te haya gustado este cursillo y te invitamos a que lo compartas con tus amigos, tus profesores y nos hagas comentarios directamente a los lugares que están indicados en pantalla. Muchas gracias.